Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Apareció un hombre enviado por Dios, llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera, que ilumina a todo hombre, estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Ellos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad. Juan grita, dando testimonio de él: «Este es aquel del que yo decía, el que viene detrás de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo». De su plenitud hemos recibido todos, gracia tras gracia, porque la ley se promulgó por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad se realizaron por Jesús el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, Dios, que estaba al lado del Padre, Él nos lo dio a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Él confesó y no negó. Confesó que no era el Mesías. Le preguntaron: «Entonces, ¿eres Elías?». Respondió: «No lo soy». «¿Eres profeta?». Respondió: «No». Le dijeron: «¿Quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti?». Respondió: «Yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, según dice el profeta Isaías». Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: «Si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas?». Juan les respondió: «Yo bautizo con agua. Entre ustedes hay alguien a quien no conocen, que viene detrás de mí, y no soy digno de soltarle la correa de su sandalia». Esto sucedía en Betania, junto al Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: «Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él yo dije: detrás de mí viene un hombre que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel». Juan dio este testimonio: «Contemplé al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me había dicho: aquel sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Yo lo he visto y atestiguo que él es el Hijo de Dios». Al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús, dice: «Ahí está el Cordero de Dios». Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: «¿Qué buscan?». Respondieron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Les dice: «Vengan y vean». Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde.
Uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo, y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Cefas», que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió partir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: «Hemos encontrado al que describen Moisés en la ley y los profetas, Jesús, hijo de José, el de Nazaret». Responde Natanael: «¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?». Le dice Felipe: «Ven y verás». Viendo Jesús acercarse a Natanael, le dice: «Ahí tienen un israelita de verdad, sin falsedad». Le pregunta Natanael: «¿De quién me conoces?». Jesús le contestó: «Antes de que te llamara Felipe, te vi bajo la higuera». Respondió Natanael: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel». Jesús le contestó: «¿Crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Cosas más grandes que estas verás». Y añadió: «Les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le responde: «¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora». La madre dice a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 a 100 litros cada una. Jesús les dice: «Llenen de agua las tinajas». Las llenaron hasta el borde. Les dice: «Ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que lo pruebe». Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio y le dice: «Todo el mundo sirve primero el mejor vino y cuando los convidados están algo bebidos saca el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor». En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal. Manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Después bajó a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y discípulos, y se detuvo allí varios días. Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: «Saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado». Los discípulos se acordaron de aquel texto: «El celo por tu casa me devora». Los judíos le dijeron: «¿Qué señal nos presentas para actuar de ese modo?». Jesús les contestó: «Derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré». Los judíos dijeron: 46 años ha llevado la construcción de este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Estando en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía.
Pero Jesús no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos. No necesitaba informes de nadie, porque Él sabía lo que hay en el interior del hombre.